Más te vale que seas feliz. La felicidad se destruye. Maldición. La vida en la tierra es malvada, como la sal en la malva. La felicidad existe, solo en la tierra, tierra de lo inhóspito, como tu corazón inhóspito. Sutil tentación sobre el mío, ahogándose en la bravura de la desesperación inhóspita. Y este es uno de los poemas contenidos en el libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Intersecciones, del poeta uruguayo Gustavo López, libro editado por Ediciones del Gato y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura. Muchas gracias, Humberto, por invitarme. Y aquí hablar directamente de este cruce, no sé si es raro, pero hay un cruce que yo no había leído tanto, que es este cruce entre el cine y la poesía. Cruce Ujú. en libros, por lo menos, porque sí se me viene a la mente este cruce onírico con con los directores clásicos, los grandes directores clásicos del cine, y en especial con Ujú. el al cual le dedicas o del cual se inspira este poemario que es Lars von Trier. Ujú, Em, exacto. ¿Cómo nace este poemario? Bueno, este poemario ya tiene un tiempo de nacido, se te diría que más de un año, y partió en un taller justamente que participé y se hablaba del cine de Von Trier, que me gusta mucho, me encanta. Y, y en este taller, que habían otros poetas también, obviamente se ve que mi participación fue un poco intensa y uno de ellos me propuso, me dijo, ¿por qué no escribís sobre el cine de Von Trier? Y no sabía muy bien cómo hacer esa fusión, esa intersección. Y me enviaron la película Medea de Von Trier, que no la había visto, que es de sus primeras películas, y realmente me fascinó, me conectó de lleno con la poesía y, y empecé a escribir y en muy poco tiempo estaba prácticamente el poemario listo, porque en muy poco tiempo, creo que fueron 2, 3 semanas que se escribió y, y el libro quedó ahí, el libro, o sea, los poemas quedaron ahí y después lo rescaté y, y empecé a trabajarlo para ver a dónde me llevaba. Me contacté con una editora con la que yo había trabajado, Marina Araujo, y empezamos a trabajar en los detalles. Y, y cuando sentí que estaba listo, llegó a Ediciones del Gato. Ya venía hablando yo con Lilian un poco sobre este poemario que todavía se estaba trabajando. Y a Lilian le había gustado la idea, entonces decidimos sacarlo. Y después, bueno, trabajamos la edición con ella final y este es el resultado. Es un libro que ¿Y te digo, cómo, tiene un proceso larguísimo, casi un año y medio de proceso, de edición, de- fue bastante intenso, como el mismo cine de Von Trier, creo. claro, uno también tiene que, uno imagina viéndolo desde afuera que no es tanto un lector de poesía, pero sí le gusta leer poesía, de que no es lo mismo trabajar una narrativa como puede ser una No. poesía que lleva otros elementos, que lleva otras cosas más La quizás emoción, oníricas, la emoción, el totalmente. ritmo, lo Sí, lírico. sí, sí, sí. Sí, es intensa la poesía y justamente creo que tiene que, lo intenso es eso, es trabajarla desde la emoción, ¿no? Y eso era lo que yo iba rescatando de las películas para ir escribiendo. O sea, la emoción que me gatillaba en ese momento, en ese flash, la tomaba, anotaba y después de ahí empezaba a escribir. Y tomar esa lírica de los grandes directores de cine, como Lars von Trier, Jean-Luc Ujú. Godard, También. que es un cine que están bien alejado de lo que es Hollywood,
que lo que está Claro, más sí, alejado de los premios más mainstream, totalmente, ni siquiera que van. tiene, claro, que tiene otro ritmo, y sobre todo lo de Lars von Trier, que lo voy a decir mal Sí, muchas veces en este no rato de importa. conversación, que tiene como, claro, que el cine de von Trier es vanguardia, es creatividad, es polémico también, Sí, pero que tiene algo, que despierta algo en quien lo ve. Pueden ser buenos o malos sentimientos en el fondo. totalmente, totalmente. Y eso es lo que disfruté yo mucho de su cine. Es que él, siento que él te propone, nada más, porque él siento que no juzga, no hay, él simplemente propone y te muestra, vos lo tomás o lo dejás. Ujú. Y eso es lo que me gusta del cine de todos estos directores que estás nombrando, que tienen una propuesta distinta y que de alguna manera exponen a veces de forma brutal eh, las cosas que de repente uno ni siquiera se anima a hurgar en sí mismo, ¿no? Ellos lo muestran así abiertamente y de esta forma que yo insisto, poética, ¿no? Porque si bien la poesía, yo creo que todos la conocemos, la poesía a través de la palabra, yo creo que la poesía puede estar en todo, ¿no? Ujú. Se puede plasmar estéticamente a través de la palabra, a través de una pintura, a través del cine, a través de, no sé, observar la naturaleza nada más. Si ahí hay una emoción y la querés plasmar de la forma que tú lo creas estéticamente y artísticamente, ahí hay poesía. Describir lo onírico en el fondo. Ajá, Describir lo onírico en el fondo, claro, llevándolo nuevamente con Bortiers, es ese mismo que describe eso onírico, pero lo lleva a ujú, una cosa más audiovisual, que en el fondo puede ser más exactamente, fácil para uno que verlo, que ya es claro, otro trabajo distinto que hace el poeta o la poesía, totalmente. él o la poeta, que es Ajá, describirlo, es como, te tengo esto, como descríbeme la nostalgia con tres ujú, palabras, ujú, y ahí está el talento. ujú. Sí, y también eso que estás hablando de lo visual, a veces también plasmarlo también en la poesía, desde lo Mm. visual, también. Entonces, que uno pueda leerlo, verlo eh, y explorar sus propios sentidos a través de la palabra y de lo que se plantea. En el trabajo editorial, ¿cómo fue ya con el trabajo que ya hiciste con con el libro, de llevarlo a Ediciones del Gato? ¿Cómo fue trabajarlo con Lilian Flores? Bueno, trabajar con Lilian es un placer porque aparte Lilian em, yo siempre digo que yo para hacer este libro me zambullí en las emociones. Y Lilian fue como igual, como sin ningún miedo, sin ningún prejuicio, sin... Ella se zambulló conmigo en la edición del libro, eh, aportando muchísimo, de lo cual estoy muy agradecido. Así que todo lo que fue edición con ella, trabajarlo fue muy rápido, todo se dio muy rápido, siempre estuvimos de acuerdo. Después entró también Francisco González a hacer el diseño de la tapa, que igual estaba un poco regido a las ilustraciones que había hecho Alinor Díaz, que es una diseñadora venezolana radicada en Argentina, que yo ya había trabajado con ella. Y quería que estuviera en este libro y que fue la que hizo las ilustraciones. Entonces Francisco también se tuvo que sumergir en este libro y no salirse un poco de la propuesta que se estaba haciendo. Así que fue todo muy lineal, muy rápido, todo muy entendido. Así que fue un placer trabajar con ellos y estoy muy contento de estar en Ediciones del Gato. Y en esa descripción, el libro está dividido en cuatro.
En cuatro en 4 partes, capítulos. con Sí, 4 capítulos, claro, que es sí, nostalgia, correcto. deseo, miedo, muerte. ¿Cómo Sí, es correcto. ese? En el fondo, el trabajo es, tú escribes nomás. Y en el fondo tú haces en una siguiente revisión, esto me evoca la nostalgia, esto me evoca la muerte, por ejemplo. ¿Cómo es esa curatoría para poder reordenar el libro y que lo final ya esté disponible en librerías? Ajá, totalmente. Bueno, mi manera de escribir es un poco impulsiva al principio, como te decía, algo me gatilla una emoción y la escribo, la plasmo directamente en la escritura. Pero no sale el poema, puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser algo que me digas que a mí me queda sonando y necesito escribirlo. Después desarrollo el poema, aunque igual hay algunos poemas que los hice en el momento mientras estaba viendo y sintiendo. Y después, claro, todo era un desorden, no había un orden. Pero Ujú. yo tenía claro que quería ese orden, necesitaba ese orden, quería capítulos, quería... Entonces ahí fue cuando me contacté con Marina Araujo, que fue una editora, como te decía al principio, con la que había trabajado antes, y le dije, ayúdame a ordenar esto, porque yo aparte estaba un poco bloqueado cuando te pasan esas cosas de bloqueo de escritor que son tan ciertas, nunca me había pasado, pero me ocurrió. Entonces Marina me ayudó mucho a ordenar y a ordenarme. Y como te decía, una vez que sentí que estaba ordenado y que más o menos era lo que yo quería expresar y mostrar, ahí fue cuando llegó a Ediciones del Gato y empezamos con toda la edición eh, fina, detalles. Eh, y, y eso, y como te decía, con Ediciones del Gato todo fue muy fluido porque cuando Lilian recibió el trabajo, eh, no chocaba con nada. O sea, todo estábamos como de acuerdo, todos estábamos eh, eso, de acuerdo de que estaba, pues, era el camino, que era la forma que este libro tenía que tener. Y ahí el nombre, intersecciones, porque cada El poema nombre, como que se cruza, tiene un hilo dramático, tiene un hilo sí, narrativo. sí, sí, exactamente. Y bueno, Intersecciones justamente se me ocurrió por eso, por el cruce del cine y la lírica, y me pareció interesante el intersecciones, o sea, el plasmarlo como algo casi obvio, ¿no? De este cruce entre el cine y la poesía, que en realidad son dos pasiones de mi vida, de toda mi vida, y que hoy, con este libro, los pude juntar a los dos y disfrutar a los dos al mismo tiempo. Conversamos con Gustavo López, autor de Intersecciones, editado por Ediciones del Gato. Eh, ¿Estás viviendo en Chile? Este, ¿Hace cuánto tiempo? llegué a Chile en el 2000, o sea, hace Ujú. 24 años casi, que sí, Ah, 24 años que estoy acá. eres muy chileno entonces. Es mi hogar. Y llegué a Santiago, de los cuales viví en Santiago como hasta el 2015, 2016. Y Ujú, después decidí venirme más al sur. Primero me fui al Maule, a la precordillera, que fui muy feliz en un bosque maulino por allá, por las montañas. Y después, hace 3 años y algo más, me vine a la Araucanía, una tierra maravillosa, bellísima, que estoy fascinado mirando todos los días. Me vine también a un bosque a vivir y feliz, acá estoy, en mi hogar y, y acá vivo, muy lejos de todo, porque vivo en la zona de Pucón, ujú. pero camino a Caburgua, retirado, estoy como a 40 minutos en auto de Pucón, así que bien, tranquilo, es la vida que me gusta y que en este momento elegí. Es el lugar para un poeta en el fondo. Es el silencio, el bosque que Totalmente, hable. totalmente, es impresionante y ocurre.
Gustavo, ¿y qué sensaciones te deja este poemario, estas intersecciones? ¿Qué sensaciones como autor? ¿Qué sensaciones me deja? Qué difícil la pregunta. No sé qué sensaciones me deja. Pueden ser eh, muchas y como somos los humanos, ¿no? Como muy ambigua, dual. De repente me encanta el trabajo y de repente pienso, no tendría que haberlo hecho. Entonces son como sensaciones que no sé si me pasa a mí o si le pasa a todo el mundo que se dedica a esto, que, que de repente tenés dudas, de repente no. Y claro, si lo miro objetivamente, creo que es un trabajo muy lindo que se hizo con Ediciones del Gato, con los ilustradores que hicieron un trabajo fantástico. Creo que es un trabajo que me llevó mucho tiempo, pero que fue tomando forma y que me dio mucho placer cuando tomó la forma y cuando Mm. sentí que ya estaba listo para nacer de alguna manera, eh, me sentí muy contento. ¿Y hay algo que tengas mirando, que tengas en cocina, como se dice? En la cocina, en esa cocina de autor, algo En, que coci- eh, en cocina, sí, en cocina, totalmente. así como poemas o cualquier instrumento No, narrativo. estoy cocinando, pero justamente fíjate que empecé a retomar el cuento. Ujú. Y hacía mucho tiempo, porque yo soy un poco obsesivo, entonces cuando empecé con la poesía, eh, respiraba poesía, veía poesía, leía poesía, mi vida era eso, poesía. Y de alguna manera sentí que necesitaba, quería escribir cuentos, me voy a otro extremo, pues estoy haciendo cuentos de terror. Entonces, estaba muy contaminado con la poesía, era muy loco, era como que me ponía a escribir cuentos y de repente estaba escribiendo en prosa, era como... Entonces empecé a, a tomar una clínica con Jorge Sagrera, un escritor argentino, y con él ahora estoy trabajando sobre cuentos, estos cuentos de terror que estoy haciendo, que no son terror sobrenatural o terror fantasmal. Estoy usando un terror bastante cotidiano, cosas que le pueden suceder a cualquier persona. eh, y estoy muy contento con el proceso y voy a ver a dónde me lleva. Y en los minutos que nos quedan, Imagínate, de la poesía me fui al cuento de terror. no, la inquietud creativa. No es Sí, ni la primera ni la última vez que escucho y es totalmente. fantástico. Sí, Volviendo un poco al libro y en los minutos que nos quedan, dale. para hablarle a quienes nos están viendo, escuchando, no sé si sería recomendable, pero igual cómo poder abordar para quien está recién entrando, quizás viendo cine. ¿Qué tan recomendable es o no el cine de Lars von Trier? No sé qué tan recomendable es. Em, no sé si podría recomendarlo. Sí puedo Ujú, decir que es un cine que amo, que me encanta, pero no podría, no sé, no me animaría a decirle a alguien, anda a ver esta película porque te va a encantar. No, no es Titanic, ujú. ¿no? Sin desmerecer a Titanic, porque también es una excelente obra. Pero quiero decir, no es algo que puedas recomendar, ¿no? Como un Godard tampoco, o un Zulaski tampoco, ¿no? Es un cine que siento que de alguna manera tiene que llegar a vos, de alguna forma. Y si vos lo cogés y lo recibís y lo disfrutás, tenés muchas más para ver. Pero si lo recomiendo, no sé si lo recomiendo. No, obvio.
Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Gustavo, quiero darte las Dale. gracias por tu tiempo, Muchas gracias darte a las vos, gracias Humberto. por estas intersecciones que son. Es fascinante ese cruce entre la nostalgia, hablarle al deseo, convivir con el miedo y de alguna forma vivir con él la muerte y Ajá. describirla y mostrar ese lado quizás luminoso. Es la visión que yo tengo en Sí, todo caso. totalmente. Quizás Gracias. luminoso, pero también pero es un instrumento, claro. Leer poesía, como que quien escribe, quien lee poesía aquí debemos quizás ser muy pocos, y ya los que saben, ya muy pocos todavía. Mm. Pero también pero también intersección es un instrumento tremendamente bonito. Es una cosa que a mí también en los ciclos de conversaciones me gusta hablar siempre de creatividad. Y aquí hay Mm. mucho de eso. Mucho hablar de dónde se aborda, de dónde hablar de la poesía, qué es la poesía, cómo sentimos la poesía, sobre todo. Mm. Y obviamente, y también en estos minutos finales, estos minutos finales son tuyos, Gustavo, para que le hables a quien va a ver o escuchar esta conversación, que le hables del libro o de lo que gustes. Bueno, primero, muchas gracias a vos por la invitación y los invito a todos a sumergirse en este poemario cinematográfico y, y que se animen a jugar con la emoción de lo que les llegue y de lo que les toque. ¿Y qué más poder agregar ante eso? El poeta uruguayo Gustavo López, autor de Intersecciones, editado por Ediciones del Gato, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Gustavo, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.